¿Cómo estás, Ricardo? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Perfecto, aquí nosotros listos ya para escucharte. Qué dicha. Bueno, les cuento un relato que le pasó a mi abuelo cuando estaba empezando a cortejar a mi abuela, por así decirlo. Ahora que estaba escuchando de que estaban hablando de cierta brujería y ese tipo de cosas, me acordé del relato de mi abuelo. El asunto es que mi abuelo, para poder ir a visitar a mi abuela, siempre tenía que recorrer más o menos 1 hora y media a pie por algunos senderos y algunos lugares que son, bueno, ellos son de campo, entonces tenía que ir como por esos lados, ¿no? Entonces mi abuelo normalmente siempre se iba ahí, tipo 10 de la noche, a ese tipo de horas, para poder ir a visitarla y quedarse a dormir en la casa de los papás de mi abuela. Resulta ser que uno de esos días mi abuelo se fue con una de las lámparas estas que son de candela, y mientras iba en el recorrido cada vez se le hacía un poco más lejano. Él no le estaba dando importancia a eso y seguía caminando. Resulta ser que después de cierto tiempo que estuvo caminando, se dio cuenta que estaba pasando por los mismos lugares que ya había pasado. Sí. Él no lograba entender porque veía lugares que se le hacían parecidos. Yo en ese momento, cuando él me contaba eso, yo decía, no, tal vez había tomado bastante o algo así. Pero dice que estando caminando por esos lugares, empezó a escuchar cosas, como susurros en el oído y cosas así. Él no le prestó importancia y siguió caminando. Después de cierto tiempo, se le apagó la candelita que llevaba, era como, no sé cómo describirlo, como un foco, una cosa así, pero que se le pone una candela de hace mucho tiempo. Entonces se le apagó la vela y él dijo, qué raro, porque ahora que me acuerdo, cuando estaba escuchando esos susurros, son de una muchacha que me gustaba y que nosotros habíamos salido. Entonces él lo que hizo fue simplemente detenerse, quedarse un tiempo ahí sentado y esperar a ver qué pasaba. Después de un tiempo volvió a ver que no estaba en el lugar donde se había sentado. Estaba como si hubiera recorrido muchísimo más tiempo y como si hubiera pasado por más lugares. Entonces volvió a prender la candelita y siguió caminando, y en ese momento volvió a ver para atrás porque estaba escuchando los susurros de nuevo y se fijó y era la muchacha. Y él dijo, no, tal vez, no sé, estoy pensando mucho en la muchacha, pero yo tengo que ir a donde mi novia, entonces voy a seguir. Siguió caminando y volvió a escuchar los susurros. Dice que escuchó como un grito grande, y después de eso como que se desmayó y se despertó, y ya era el otro día. Y dice que donde él había empezado a caminar de la casa estaba como a 500 metros y no se acuerda de nada, y no lleva ni la candela, y estaba como asustado, estaba perplejo de lo que le había pasado. ¿Esto le ocurrió entonces a tu abuelito? Sí, hace como unos 40 años, una cosa así. Vaya, y esto se lo ha platicado familia tras generación, ¿no? Sí, nos ha contado esa historia y otras más que le han pasado, pero dice él que sí, o sea, que ya varias gente que había estado con esa muchacha le habían pasado ese tipo de cosas. Entonces mucha gente más bien se estaba intentando alejar de la muchacha, pues. Claro. ¿Ella sería bruja? Sí, a lo que dicen parece ser que sí, porque sí le pasaba varias cosas. Aparte de eso, hubo otra vez una noche donde él estaba con mi abuela, y dice que en la casa donde vivían los papás, escuchaban como que tiraran como tierra en el techo, y él se fue a fijar y no había nada. Y después empezó a escuchar como a la par de la casa había un árbol de mangos. Entonces escuchaba como si los mangos estuvieran cayéndose, como si hubiera un animal encima del árbol y los estuviera botando. Entonces fue igual a buscar y no había ningún mango caído ni nada de eso. Oye, Ricardo, ¿y tu abuelito no les platicó si supo qué ocurrió con esta muchacha? ¿Cuál fue su final? ¿O ya no supo de ella? Vieras que la señora todavía sigue
Y ¿Ah, sí? Todavía yo vive. como 2, 3 veces la he visto, pero ya está muy, muy mayor la señora. Pero no, o sea, se ve como una señora tranquila y todo. Sí, mi abuelo le guarda bastante distancia y todo. Solamente como que va a las fiestas que hacen como cerca de las casas de mis abuelos. Entonces de ahí es como que la ven y me dicen, mira, eso es la señora, no sé qué cosas. Vaya, Ricardo, pues te agradecemos muchísimo que nos compartas esas experiencias que siempre cuando nos la platica algún familiar, nuestro abuelito, nuestro tío que vivió en otra época y que cuando nos relata, sabemos que actualmente también ocurren este tipo de situaciones y ya va siendo y convirtiéndose en toda una leyenda, ¿no? Y es muy bueno y te agradecemos muchísimo que desde Costa Rica te hayas tomado pues el tiempo para estar platicando. En cuestiones sobrenaturales, Nacho, no hay fronteras. No, para nada, ¿no? Esto es una constante que ocurre en todo el mundo. Ya sabemos de que en Europa inclusive hay unos fenómenos bastante impresionantes. Bueno, esto que nos estaba contando nuestro amigo Ricardo, a mí me gusta escucharlo, sobre todo cuando viene de un familiar cercano y que sabemos que nos quiere. Yo detecto que ustedes tenían en muy buen aprecio, querían mucho a tu abuelito y por lo tanto lo que él les platicaba era como que parte, ¿no? Parte de su vida. Claro, sí, claro. Vieras que tiene bastantes historias y inclusive algo parecido me había pasado a mí, no con... O sea, fue como algo que le dicen aquí, o no sé si en México también le dicen el cadejos. El cadejo, sí. Sí, un perro que lleva como unas cadenas, una cosa así, que es muy grande. Con ojos rojos. Sí, cuando lo vi fue como una sombra, pero sí, algo parecido fue. ¿Y luego dónde se te apareció? Eso fue cuando yo antes estaba en una pastoral. Sí, ¿saben qué es eso? Es como de la religión católica, que se reúnen los muchachos y hacen algunas actividades como para la iglesia y cosas así. Ok. ¿Y luego? Estábamos en una de las pastorales y hacer una casa de sustos para recaudar fondos para la iglesia. Sí. Entonces, sí, haciendo una casa de sustos, era como de la comunidad y así, entonces salía bastante, salía como a las 12 de la noche, una cosa así. Sí. Entonces, varios amigos nos fuimos de donde estábamos haciendo la casa de sustos, que ya habíamos terminado como la jornada, para la casa de nosotros, que era como 2 kilómetros, una cosa así. Sí. Entonces nos fuimos caminando y ya era de noche, ya era bastante de noche y estaba todo muy oscuro. Y por donde nosotros tenemos que pasar, por uno de esos lados era muy, muy oscuro, no habían como luces, no habían postes de luz ni nada de eso. Entonces íbamos caminando y empezamos a escuchar como unas cadenas, pero nosotros le atribuimos eso a un portón que estaba cerca. Entonces seguimos caminando y después de eso empezamos a ver como una figura, era como un perro, pero era inmenso, grandísimo, nos estaba como acompañando al lado derecho de nosotros. Pero nosotros seguimos caminando, pero el perro no se iba, pero no le logramos ver como la forma de la cara, por así decirlo. Bueno, sí. Y entonces seguimos caminando y todo, y el perro no se alejaba, y cuando él iba caminando se escuchaban las cadenas, entonces ya empezamos a prestarle más atención, y llegamos a la casa, y el perro se quedó ahí, se quedó como vigilando, como viendo para la casa cuando nosotros entramos, pero era extraño porque era un perro que no se lograba ver por completo y se escuchaban las cadenas esas y me acordé como de los cuentos de mi abuelo y así. Vaya, pues experiencias que tú también has tenido. Gracias por compartirlas, de veras que te deseamos que tengas una muy buena noche y que no sea la última vez que platicamos contigo, ¿no? No, de fijo. Saludos, Ricardo, y seguimos en contacto. Saludos, igual.